Ya los habían precedido los agustinos, los franciscanos, los dominicos, que se habían quedado en los mejores lugares alrededor de la Plaza Mayor. De manera que a ellos los mandaron en la parte posterior, en la parte oriente, pero aquí levantaron muy importantes instituciones educativas y levantaron todo este barrio. Entre otras, el Colegio San Ildefonso, cuya función era fundamentalmente servir como una especie de internado para que vivieran los estudiantes de los colegios que habían hecho los jesuitas en los alrededores, el de San Gregorio, el de San Bernardo, el de San Miguel y el famosísimo Máximo de San Pedro y San Pablo. Al paso del tiempo, se fueron volviendo muy famosos en la ciudad porque impartían una educación realmente de un enorme nivel. Ello llevó a que ya en el siglo XVIII se vieran en la necesidad de ampliar el Colegio San Ildefonso, que era una cosa mucho más sencilla de lo que vemos ahora. Y entonces construyeron este soberbio edificio. Es muy sobrio, en realidad, porque es el estilo de los jesuitas. Tienen además los paños de tesontle, interrumpidos por pilastras de cantera, muy sencillas, los marcos de las ventanas. Y el lujito, digamos, son las dos portadas. La del Colegio Grande, que es la principal, que da acceso al patio más importante, como la del Colegio Chico, que actualmente es la sede del Museo de la Luz. Ambas muestran columnas estípites. Pero aquí lo interesante es que parece ser que es la primera vez que se van a utilizar como decoración en un edificio civil. Siempre se habían utilizado en construcciones religiosas, sobre todo en los retablos. En la portada del Colegio Grande, los dos detalles realmente decorativos son un escudo del Real Patronato con las armas de León y Castilla, y en lo alto un relieve de mármol muy bello que muestra a la Virgen entregándole la casulla a San Ildefonso. En el Colegio Chico lo que resalta en la portada es una escultura de la Virgen del Rosario de Tecali, también llamado el Onix mexicano, verdaderamente bella. En 1767, el rey Carlos III de España emitió un decreto ordenando la expulsión de los jesuitas de todos los territorios españoles. Y en una noche llegaron las autoridades y sacaron a los jesuitas y los corrieron del país. Pero ¿qué pasó con ese edificio maravilloso después de la expulsión de los jesuitas? Acompáñame al interior para que les siga platicando la historia. Pues ahora estamos en el patio principal del Colegio San Ildefonso, del que se conoce como el Colegio Grande. A un lado se encuentra el patio de pasantes y después el del Colegio Chico. Como podemos ver, aquí continúa la austeridad que advertimos en la fachada original. Es todo de cantera, unas sólidas pilastras, arcos de medio punto, tiene 3 plantas con unos barandales muy sencillos, cuyo único lujo, digamos, son unas bolas de bronce que decoran los extremos. Este lugar, cuando lo abandonaron los jesuitas por la expulsión, pasó a manos del clero secular y empezó a tener muchos usos, algunos viles. Por ejemplo, durante la intervención francesa fue cuartel. Después sale que Maximiliano trató de poner aquí un tiempo una escuela, hasta que ya por fin, al triunfo de la República, Benito Juárez crea la Escuela Nacional Preparatoria y pone al frente al educador y médico Gavino Barrera, quien estaba recién llegado de Europa y traía todos los lineamientos del positivismo de Augusto Comte, que estaba de gran boga entonces en Europa, y que va a ser la base para la enseñanza que se va a impartir en esta escuela. Y le voy a decir una cosa, que en este lugar se han formado muchos de los hombres y mujeres que han formado el México moderno. Durante ese periodo tuvo varias modificaciones. Se habla que tuvo una alberca, un jardín botánico, un pequeño zoológico y un observatorio astronómico. Ya en el siglo XX, el cupo era insuficiente. Tenía una gran demanda, era la única preparatoria. Por tal razón se contrató al arquitecto Samuel Chávez para que hiciera la ampliación y él decidió hacerle una fachada neocolonial, que es un estilo que copiaba al barroco del siglo XVII y XVIII, pero en el siglo XX, así que la verdad el resultado es poco afortunado. En el interior le hizo 2 pequeños patios y un gran auditorio, que va a ser el famoso Anfiteatro Bolívar. En ese lugar, Diego Rivera pintó uno de sus primeros murales, en encáustica, La Creación, que es interesante porque es un estilo absolutamente diferente de todo lo que después va a hacer Diego Rivera. Ya José Vasconcelos, en los años 20, al frente de la Secretaría de Educación Pública, decide invitar a varios pintores a trabajar los muros de este lugar. Mucho dentro de esa mentalidad nacionalista que surge después de la Revolución, que buscaba llevar el arte al pueblo.
y este lugar se llena de murales. En este patio podemos ver algunas de las obras que hizo José Clemente Orozco, unas obras extraordinarias. Fueron muy polémicas cuando se hicieron, muchos estudiantes las agredieron y tardó en poderlas concluir. En otras partes del edificio hay obras de Fermín Revueltas, de Jean Charlotte, ese francés que se enamoró de México, de Fernando Lian. Hay varios artistas que han trabajado en este edificio, cuyas obras podemos ver en diferentes espacios. En 1929 ya pasó a depender definitivamente de la Universidad Nacional y la universidad pues estableció la Preparatoria 1, la famosa Prepa 1, que funcionó en este sitio hasta los años 80. Y ya en 1992 se decidió convertirlo en un centro cultural, en donde se presentan constantemente excelentes exposiciones nacionales e internacionales, y hay muchos actos culturales. Y ahora quiero que me acompañen a ver una verdadera maravilla que guarda este lugar. Nos encontramos en el que era el Salón General de Actos del Colegio de San Ildefonso. En la cercana universidad también había un Salón General de Actos, pero era mucho más grande. Por esa razón a este se le empezó a llamar el Generalito, porque era el Salón General de Actos más pequeño. A raíz de las leyes de reforma que dictaron los bienes a la iglesia, el enorme convento de San Agustín fue demolido, fraccionado y vendido. Y el templo se remodeló para que fuese la sede de la Biblioteca Nacional. En el coro tenía una notable sillería que fue desmantelada y guardada en una bodega a lo largo de 30 años. Al enterarse, a fines del siglo XIX, el rector Ezequiel Chávez mandó sacarla y que la instalaran en el Generalito. La sillería la habían encargado los agustinos al mejor tallador de la época virreinal, quizás, que era el maestro Salvador Ocampo. Le dijeron que hiciera paisajes bíblicos del Antiguo y el Nuevo Testamento y lo dejaron en libertad. Él realizó una obra que no la pueden imaginar. Cada sitial muestra una escena que en sí es una pequeña obra de arte. Aparecen personajes, animales, el paisaje. Es que la verdad es algo indescriptible. Tienen que venir a verlo y pasarse un buen rato viendo silla por silla. Al fondo del salón se encuentra el que era el púlpito del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Vean qué elegancia, con una gran concha de remate. Se usó aquí ya como la cátedra, donde se daban discursos, donde había los exámenes profesionales y demás. El remate de la decoración del salón son unos magníficos óleos que representan a personajes de la Compañía de Jesús. Fíjense la suerte que este lugar está abierto al público, se puede visitar. Además de que constantemente hay eventos culturales, conferencias, presentaciones de libros, o sea que hay 1000 pretextos para poder venir a visitarlo. Aquí terminamos nuestro recorrido por joyas barrocas. Hay mucho más que ver. Abramos los ojos. Estas son nuestras verdaderas riquezas.